Buenas noches, curso de libros poéticos. Buenas noches, pastora Fabiola. A continuación, les presentaré el trabajo de investigación sobre el libro de Joel. Joel en el tiempo. Esta historia comienza en 1, 2, 3. Buenas noches, Evelyn. Buenas noches, curso. Buenas noches, profesora Fabiola. Buenas noches a todos mis hermanos. Yo soy Joel. ¿Qué significa mi nombre?, se preguntarán. Mi nombre significa el Señor es Dios. Y la Biblia me identifica como el profeta, como aquel profeta hijo de Petuel. Mi nombre es idóneo para este tema que les voy a hablar, el cual enfatiza la labor soberana de mi Dios en la historia humana. Prediqué con mucho valor un mensaje que ha trascendido con los tiempos. Incluso hasta Pedro citó una de las profecías en uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y eso usted lo encontrará en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16. Muchos desconocen los antecedentes biográficos míos y los datos, porque aquí lo más importante y lo más relevante es dar la información que el Padre me ha dado para entregarle al pueblo lo que Dios ha puesto en mis labios y en mi lengua. Sin embargo, mi mensaje les quiero contar que posee una combinación de llamado al arrepentimiento y promesa de misericordia, que es común en los mensajeros que han sido enviados por Dios. Mucho del contenido de mis enseñanzas fueron inspiradas por el Señor. Es un mensaje que he predicado muy claramente en el capítulo 1. La plaga de langostas recién experimentadas fue un juicio de Dios. Y segundo, el juicio posterior, el día del Señor, será aún más grave que el primero. Ambos acontecimientos constituyen el fundamento para la reprensión a los ancianos y al pueblo de Israel. Al final de mi libro incluyo advertencias a las naciones en el capítulo 3, versículo 1 al 17. Mi preocupación se enfocó en abordar el día del Señor, que es una referencia al juicio de nuestro Dios, la restauración y la recompensa al pueblo, la reivindicación del pueblo. La reivindicación del nombre de Jehová en medio de ellos. Capítulo 1 al versículo 15. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 11, versículo 31. Mi mensaje narra una plaga reciente de langostas que había sido devastada la tierra, y esta calamidad tuvo un impacto tremendo, por lo que a la nación le tomó varios años recuperarse, debido a que dependía de una economía agrícola. La naturaleza había respondido a la voluntad divina de mi Dios para ejecutar sus planes de juicio sobre el pueblo insensible ante las demandas del gran Dios. Estoy mirando al pasado y atribuyo la invasión de la plaga al juicio de Dios. Después se pronostica una devastación peor en el día del Señor. El clímax de mi mensaje fue el llamado al arrepentimiento. Capítulo 1, versículo 13. Fui dirigido por Dios para hablarle a los ancianos, porque estaban tratando el ministerio con superficialidad. La insensibilidad, la indiferencia a las cosas de Dios son pecado. Dios espera que el liderazgo les sirva conforme a sus estándares. Los que tenemos posiciones en el liderazgo en las iglesias debemos someternos en actitud, principios y formas que se establece en la Escritura. Un día vamos a entregar cuentas de nuestro trabajo en el ministerio. Es muy claro que los falsos líderes enfrentarán el juicio. Esa verdad debe hacernos sobrios, serios, responsables en la tarea delegada. A continuación, como me fue encomendado en este día, les hablaré de mi estilo de poesía. Bueno, en realidad no tiene solo un tipo de poema, sino que es una obra literaria que utiliza diversos recursos poéticos, aunque el estilo predominante es nuestra poesía hebrea.
que se caracteriza por el paralelismo de pensamiento y el uso de acrósticos. Por lo tanto, es un texto con un estilo lírico y retórico, propio de los profetas menores. A continuación, mi hermana Evelyn hablará de las características de mi libro, ya que le he enseñado en estos días caricaturescos. Muchas gracias, profeta Joel, por enseñarnos en este día. Con gusto, discípula Evelyn. Bueno, las características del estilo poético en el libro de el profeta Joel es un estilo literario, y la poesía hebrea utiliza un estilo que se basa en la repetición de ideas, de estructuras conocidas como paralelismo, lo que le da un ritmo, le da una musicalidad particular. Y los acrósticos, algunas partes de la poesía hebrea están escritas en formas de acrósticos, donde la primera letra de cada verso forma una palabra o una frase. No hay un acróstico estándar que forme una sola palabra con las letras del libro de Joel. Los acrósticos son creaciones comunes para que cada obra o texto, por lo que esto podría variar mucho dependiendo de la persona que lo haga. Por ejemplo, en la Biblia existen acrósticos basados en secuencias alfabéticas. Aunque no existe un acróstico del libro de Joel, sí se puede realizar un improvisado, como ejemplo, esperanza, luz, levanta, inspiración, bendición, reconciliación, obras divinas, etc. Como puedes ver, que la clave es la creatividad y la voluntad de asignar un significado a cada letra dentro del contexto de la obra. Ejemplos de paralelismos en el libro de Joel es la descripción de las plagas de langosta en el capítulo 1, donde el profeta utiliza términos diferentes como referirse a las distintas etapas de la plaga, como ejemplo oruga, saltón, revoltón, langosta. Está reforzando la idea de una devastación total y abarcando todas las fases del insecto. Otro ejemplo es la descripción del ejército del Señor como una fuerza devastadora, utilizando paralelismos que comparan con carros de guerra. Como se ve en el versículo 5 del capítulo 2, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como el sonido de la llama de fuego que consume el rastrojo. Joel capítulo 2, versículo 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. En estos dos casos, Dios ayuda a su pueblo. En el primero, que Dios mató a todas las langostas que llegaron y hizo abundante las flores, los frutos, los vegetales. Hizo de nuevo fértil la tierra y dio más fruto de los que daba antes. Y después Dios le dio un hermoso pueblo a Israel. Lo mismo pasó en el futuro, que ellos volvieron a rogarle a Dios y Dios los ayudó con el ejército que los estaba atacando. Pasó lo mismo aquí con las langostas. Dios volvió a hacer grandes proezas en Israel. Y gracias a Dios hemos conocido el nuevo concepto de el futuro Edén. Algo muy relevante que quiero decirles es que debemos incluir la palabra de Dios, el mensaje de arrepentimiento que caracteriza el reino de nuestro Dios. Evitemos servir con indiferencia y con insensibilidad. Eso lo he expuesto en la palabra que Dios me dio. Quiero llamarles a la reflexión y al compromiso con la gloria de Dios. No podemos olvidar que pisamos terreno santo. No perdamos la esperanza ante el desastre moral.
Aquí estaba anunciando de la esperanza a pesar de las injusticias de las naciones, en un mundo que corre sin control hacia la bajeza moral. Nos vemos muchas veces tentados a olvidar que Dios gobierna y ejerce su soberanía sobre las naciones. Un día Él vendrá y Él juzgará a las naciones y vindicará a su pueblo. Se requiere valentía y lealtad para obedecer órdenes. Dios me enseñó a ser un ejemplo y predicar y anunciar como profeta ambas cosas, las cuales adornan el testimonio. Los tiempos presentes demandan cristianos de tal calibre. Amados, imitemos la valentía que solo Dios nos puede dar para que su potente voz se escuche hasta los confines de la tierra.